A continuación, Portal Sanitario. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Portal Sanitario, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Portal Sanitario. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos en esta ocasión a un nuevo enfoque de este Portal Sanitario. El día de hoy vamos a tocar un tema realmente que es muy importante, que está relacionado fundamentalmente con los procesos de educación sanitaria. Y obviamente dentro de estos aspectos hemos invitado para charlar sobre este tema fundamental dentro de todo lo que es realmente la medicina y el enfoque de pregrado y de posgrado también, a un distinguido colega, un distinguido amigo de esta casa también, el doctor Enrique Novoa, que hoy en día pues nos place pues presentarle como decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Estanislao de Kostka, y el nombre rimbombante obviamente, la universidad también lo es, y la facultad con el advenimiento de Enrique pues así lo va a hacer, y con creces realmente la importancia de la Universidad SEC en su Facultad de Medicina. Pues bienvenido, Enrique, un gusto realmente de que nos estés acompañando aquí, como decía, en esta tu casa, para charlar sobre estos temas importantes de la educación sanitaria. Muchas gracias, Patricio. La verdad es un privilegio único, diría, estar acá en este prestigioso programa, en donde podemos pues intercambiar pareceres, experiencias en cuanto a temas de salud, y particularmente en lo que tiene que ver, como tú ya lo has mencionado, pues con la presencia, podríamos decir, actualmente en nuestro país de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad SEC. Creo que es más conocida como Universidad SEC. Así es. Y es mucho más fácil de Sí. pronunciar, inclusive, de tal manera que pues mil gracias por la invitación, y aquí estoy presto para dialogar sobre este tema. Sí, me acuerdo mucho sobre los pininos de la universidad, porque mis, en cambio, pininos de la docencia aquí en la capital fueron en el colegio SEC, Claro. ¿no? Cuando nos acompañaban jóvenes aún, muchos colegas, etcétera, pues tuvimos la oportunidad de conocer, tratar y participar mucho en los procesos de educación ahí en ese entonces. Bueno, no hablamos de años, no hablamos de años, pero ya son algunos años de estos ensayos docentes desde mi punto de vista. Bueno, realmente es importante la educación sanitaria. Siempre hemos conversado y hemos dicho que los procesos de formación van un poco más allá de lo que es realmente lo que vemos cotidianamente, ¿no? En esta falta de transición de los colegios hacia la universidad, la falta de vocación, las aspiraciones que tienen los estudiantes de llegar a una universidad y poder realizar sus estudios en las áreas de medicina, que es una área bastante apetecida. Y realmente, pues siempre hemos comentado también que faltan médicos en nuestro país, pues si comparamos, ¿no?, la cantidad de médicos en otros países, siempre estamos con una pequeña deficiencia. ¿Qué es lo que está haciendo la universidad y la facultad del SEC, en definitiva, como para incorporar nuevos estudiantes? ¿Qué facilidades tienen? ¿Cómo está este proceso de admisión? Bueno, como tú lo has mencionado, Patricio, en realidad la educación universitaria ha cambiado de manera radical, y en el área de las ciencias de la salud el cambio, yo diría, es enorme, porque quizás deberíamos recordar un poco lo que fue la educación en ciencias de la salud, en medicina particularmente de nuestra época, por decirlo así.
en donde, por ejemplo, el tema de aprendizaje sobre la anatomía se lo hacía en cadáveres. Y Así pues era. las universidades en ese tiempo, que acá en Quito fundamentalmente había la Universidad Central, se contaba con un instituto de anatomía, con un anfiteatro, y las prácticas pues se las realizaba en cadáveres, que era el único recurso, podríamos decir, y que actualmente pues un poco su utilidad ha bajado en la medida en que la logística para disponer de cadáveres reales, por decirlo así, se ha complicado y es bastante difícil, inclusive por temas legales, de llevarlo a cabo. Esto ha conducido a la universidad actualmente, no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional, al uso, por ejemplo, de simuladores, al uso de implementos de laboratorio, implementos tecnológicos que han suplido de manera adecuada ese primer acceso, podríamos decir, de los estudiantes a lo que es la anatomía, la fisiología, y yo pensaría que con bastantes beneficios para la formación universitaria. Entonces, la Universidad Internacional SEC, acá en Quito, fundamentalmente ha creado varios servicios en ese sentido, y contamos actualmente pues con simuladores y laboratorios que permiten que los estudiantes tengan ya de primera un acceso interesante, un acceso muy motivador, muy creativo, para que conozcan muy de cerca lo que es la anatomía, la fisiología, cómo funcionan los medicamentos, y esto pues lo ponemos siempre al servicio de los jóvenes y de sus padres cuando nos visitan en el campus acá en Carcelén, en el norte de la ciudad, para que hagan una visita en la facultad, conozcan los principales laboratorios, los principales simuladores, y que eso sirva pues de aliciente, ¿no? Para que los jóvenes, que como tú lo comentabas, en muchas ocasiones se encuentran un poco dudosos de saber qué carrera seguir, y hemos visto cómo muchos de estos jóvenes que visitan el campus, conocen los simuladores, entran a los laboratorios, ven a los profesores con sus alumnos en actividad docente, que es muy motivador, pues sirve muchas veces esto para que definan una decisión y puedan sentirse muy motivados a continuar una carrera en la Facultad de Ciencias de la Salud, que en lo fundamental tenemos carreras de medicina, tenemos fisioterapia, odontología, psicología, ciencias biomédicas y una maestría en biomedicina, pues que está dando también un servicio muy importante ya a los médicos graduados del país que desean seguir una especialización en biomedicina. Muy interesante realmente todo esto y valioso, porque realmente muchas veces, como comentábamos en inicio, uno va hacia la facultad y se encuentra totalmente desorientado. Muchas veces hay una desvinculación total, eso sí, creo que hasta el momento, obviamente, de los procesos estos de orientación vocacional, ¿no? A veces, antes había el químico biólogo, actualmente ya hay nuevamente la especialización que había estado en soletas, digámoslo así, medio abandonada, ¿no? Porque antes de esta parte de químicos biólogos, físico-matemáticos, después vino el bachillerato general, después se volvió nuevamente a esto, pero de todos modos va de tumbo en tumbo y no hay una conexión entre la universidad. ¿Ha pensado la Universidad SEC en inmiscuirse dentro de estos temas, de estos procesos a nivel de educación media? Sí, de antemano puedo comentar lo siguiente, Patricio, que en la universidad contamos con un departamento de admisiones que está integrado por persona altamente capacitada para dar esta orientación a los jóvenes que en algunos casos, como se menciona, pues se encuentran desorientados, un poco dudosos de qué carrera seguir. Y el Departamento de Admisiones periódicamente organiza actividades, por ejemplo, para ir con todo el bagaje de conocimiento y el bagaje de implementos a los colegios secundarios, en donde brindamos charlas y entregamos también información sobre las diferentes carreras, pero también una actividad muy interesante es que el Departamento de Admisiones organiza visitas de los colegios a nuestra universidad, a nuestro campus, y por ejemplo en fechas
determinadas. Durante este semestre pasado fue muy interesante ver que en 3 ocasiones tuvimos la visita de varios colegios, de numerosos colegios que están interesados en brindar este aliciente a los estudiantes. Y claro, los grupos que llegan están conducidos por profesores de la secundaria, del colegio, vienen acompañados de psicólogos de los diferentes colegios, y esto nos permite tener un contacto directo, un contacto muy cercano con los jóvenes para brindarles varias cosas, entre lo esencial, conferencias dadas por nuestros docentes, por ejemplo, un profesor de anatomía, un profesor de psicología, podemos decir uno de los instructores de fisioterapia, un odontólogo, y claro, las visitas se las hace en los diferentes laboratorios. Por ejemplo, en una de las últimas, que fue muy interesante, tuvimos a los estudiantes sentados en los simuladores de odontología, haciendo una práctica en la cual en los simuladores, que son simuladores muy reales, ellos tenían la posibilidad de explorar la cavidad oral de los simuladores, observar cómo son las arcas dentarias, hacer ciertas pequeñas maniobras como por ejemplo de limpieza dental, de utilización de la succión, que no es sino este implemento para aspirar la cantidad de líquido cuando el odontólogo está atendiendo a un paciente, o cosas más interesantes como por ejemplo entrar al laboratorio de biomecánica en fisioterapia y observar cómo se hace la evaluación, por ejemplo, de un deportista, un deportista que está interesado en mantener su salud, por ejemplo, para la práctica del fútbol, y se puede observar ahí con simuladores en qué consiste, por ejemplo, evaluar la fuerza muscular, evaluar la velocidad al caminar, al correr de una persona. Prácticas tan bonitas como por ejemplo para quienes están interesados en medicina, en que puedan conocer de cerca los simuladores, por ejemplo para auscultación pulmonar. Tenemos un simulador que tiene en su interior la posibilidad de describir tanto lo que es la entrada normal de aire a los pulmones, cómo los pulmones se expanden, o cómo cambian esos sonidos, por ejemplo, cuando estamos auscultando en un paciente que tiene una bronquitis crónica o que tiene una enfermedad que los médicos conocemos como enfermedad pulmonar obstructiva crónica por el consumo del cigarrillo durante muchos años, y así cosas que los simuladores nos permiten darles una experiencia realmente única a los estudiantes. Y real. Real. Sí, y hay una real. cosa muy interesante de todo este proceso nuevo de la enseñanza, porque realmente nos permite repetir procesos, ¿no? Antes, por ejemplo, con los pacientes, en un inicio, en el estudio en vivo, era muy difícil, ¿no? Acercarse y auscultar a un paciente 1, 2, 3 o más veces, teniendo en cuenta de que existían otros compañeros también que querían hacer las mismas prácticas. Y había un impacto realmente en el paciente, ¿no? Porque es incómodo también para los pacientes ser auscultados por alguien externo que no es su médico, por un estudiante, etcétera. Y estos simuladores realmente han dado un cambio importante en este procedimiento. Sí, realmente es interesante. Una cosa básica dentro de esto es la accesibilidad, y dentro de esta accesibilidad a los estudios universitarios, en la parte privada, son los costos, ¿sí? No vamos a hablar específicamente de los costos, cuánto cuesta, no, pero lo que quisiera más o menos es la orientación de qué facilidades existen dentro de esto. Existen algún porcentaje de becas, algunas consideraciones específicas para cierto tipo de grupos, pensiones diferenciadas, etcétera. Sí, la universidad yo diría, Patricio, es una universidad muy sensible a lo que es la situación económica de las familias. Y contamos en ella con un departamento de bienestar estudiantil, que es un departamento asimismo altamente especializado para estudiar caso por caso de los estudiantes que necesitan, por ejemplo, ayuda financiera. Y este departamento está en capacidad, por ejemplo, de evaluar si un estudiante que durante su secundaria ha tenido un desempeño excepcional, pues es un estudiante que necesita ayuda de la universidad. En el caso de personas, por ejemplo, con discapacidades o personas de grupos de riesgo, grupos que podemos decir necesitan una atención especial, el Departamento de Bienestar Estudiantil estudia caso por caso para verificar la posibilidad, por ejemplo, de otorgar becas
que consisten pues en un porcentaje de reducción de las tasas que se pagan mensualmente, y esto permite pues que de alguna manera la universidad con esa sensibilidad pueda brindar ayuda a estos estudiantes excepcionales. ¿Qué tiempo tiene la facultad ya? La universidad como tal en el Ecuador está ya 30 años. Y como tú conoces, pues durante estos 30 años ha tenido el desarrollo de varias facultades, entre ellas las que más han sido conocidas están Derecho, Arquitectura, Ingeniería Civil, tenemos por ahí también lo que es el Business School, que pues tiene un papel muy importante en la orientación de la comunidad en aspectos de negocios, de administración, y la Facultad de Ciencias de la Salud tiene apenas casi 3 años de existencia en el país. Es una facultad nueva, pero obviamente contamos ya con todo claro, el viene equipo. A dar una alternativa dentro de estos procesos Exacto. de formación, ¿no? Algo muy interesante, claro, Patricio, que yo destacaría de eso es el hecho de que nuestra facultad no tiene este gran problema que es la masificación, que yo diría es una consecuencia obviamente de la gran demanda. ¿Con cuántos estudiantes están partiendo desde primer año? Sí, actualmente estamos con una 4ª cohorte en medicina, que ya pasa a la 5ª cohorte. En total sumamos más o menos 451 estudiantes. Aspiramos que para el próximo semestre tengamos ya un grupo aproximado de 700 estudiantes, y contaríamos ya aproximadamente 1 año y medio, 2 años ya con estudiantes, por ejemplo, de medicina, de odontología, casi listos para salir a las prácticas preprofesionales, que es el gran objetivo de todo este proceso de uso, por ejemplo, de los simuladores, que permiten que los estudiantes vayan en un paso a paso adentrándose ya en las áreas clínicas, para que cuando ya tengan la posibilidad de realizar las prácticas de externado en los hospitales, y luego, claro, la más importante, que es la del internado rotativo, que es un año realmente maravilloso para todos quienes hemos estudiado medicina, tengamos pues a estos estudiantes adecuadamente entrenados para ya enfrentar de manera real lo que es el paciente también real. Uno de los graves problemas que ha tenido la educación superior en nuestra área de medicina es la falta de tutorías a nivel de los centros de prácticas y a nivel de los centros hospitalarios, ¿no? Muchas veces ha sido muy penoso para algunos estudiantes, entre esos los míos, cuando han ido a los centros de prácticas, realmente se han sentido aislados, se han sentido muchas veces relegados por otras facultades, incluso que a veces monopolizan la docencia en los distintos hospitales, entendiéndose pues que los centros de práctica a nivel de nuestro país no son totalmente universitarios, digámoslo así, y que falta mucho que coordinar con las entidades gubernamentales para que esto realmente se dé como en otros países, ¿no? Entonces, ¿cómo esta coordinación de la Universidad SEG en estos aspectos tutoriales está en conversaciones para hacer una agrupación integral, por ejemplo, con otras universidades, o de una forma personal específica de la universidad, tratan de superar este inconveniente, que ya se viene a puertas, ¿no? Claro que sí. Bueno, el proceso implica y depende, Patricio, sobre todo de la puesta en acción de los convenios entre las diferentes entidades públicas y privadas y la universidad. De antemano comento que nosotros como Universidad en el área de la salud tenemos convenios con importantes instituciones hospitalarias, clínicas de la ciudad, y también estamos en pos de poner en práctica ya los que son los convenios, sobre todo con el Ministerio de Salud Pública. Pero obviamente yo como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud estoy interesado, estoy en pos de tener más convenios, por ejemplo, con entidades públicas y privadas, entre las cuales puedo mencionar, por ejemplo, a Profes, Hemoplav, otras entidades que nos permitan ampliar más el campo de prácticas preprofesionales. Entonces, establecidos estos convenios, el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, es muy sensible a dar la oportunidad a todas las universidades, y obviamente nosotros estamos en capacidad de entregar al Ministerio de Salud Pública en su momento estudiantes altamente capacitados, no solamente en el tema técnico, en el tema profesional, sino también en el tema emocional. Es decir, tenemos en el currículum, en el pensum de estudios de nuestros alumnos, materias que insisten mucho en valorar, por ejemplo, los aspectos bioéticos de la medicina,
los aspectos de madurez con que un estudiante tiene que llegar al internado rotativo, con identidad de universidad, pero al mismo tiempo con la apertura para poder ofrecerse hacia la salud pública y dar el contingente que necesita tanto la universidad y el pueblo para que la salud también crezca, de tal manera que en ese proceso tenemos los convenios adecuados para ponerlos en práctica, y en su momento pues estaremos gustosos y orgullosos sobre todo de entregar pues estudiantes altamente formados para el bien de la salud del país. Retomando este último concepto de los médicos para el bien de la sociedad, especialmente en nuestro país, hay algunos aspectos que son interesantes. ¿Qué tipo de médico trata la universidad, ¿no?, de realmente poner a disposición de la sociedad? Un médico general básico, un médico con perspectivas a una especialización interna, o un médico con perspectivas que pueda desempeñarse muy bien dentro de las especialidades ofertadas en el exterior. La pregunta va en el sentido siguiente. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho algunas evaluaciones, ¿no?, de algunas universidades, algunos estudios que hemos hecho, de cuál es la posibilidad de estos médicos que salen de nuestras universidades de acceder de mejor manera a los posgrados externos, entendiéndose que muchos de ellos optan por los posgrados externos porque los posgrados internos están reducidos y son de difícil accesibilidad realmente. Entonces, la demanda pues supera a la oferta estatal de los posgrados, sin entender, sin analizar los problemas que se han dado y que se dan a nivel del CENESID en la aprobación de posgrados de distinta manera. Entonces, ese médico que sale o que va a salir de la universidad, ¿no?, ¿cuál es el perfil específico? Es un médico realmente para que ejerza la medicina general a nivel de nuestro país, o es un médico que va a salir preparado para competir con los otros profesionales que salen de otras universidades de Latinoamérica mismo, y por qué no decirlo del resto del mundo. Yo diría que nuestros estudiantes están recibiendo una formación que les va a permitir de manera muy versátil desempeñarse en las dos visiones. La una, que podría ser la más inmediata, brindar soporte a la salud pública, por ejemplo, aquellos que realizaran la salud pública de rural, que todos los hemos realizado durante un año. Estos jóvenes van a estar preparados para ello. Es decir, como decía hace un momento, no solo desde el punto de vista profesional, médico, sino también desde el punto de vista emocional. Necesitamos estudiantes sensibles a los problemas de la salud pública, sensibles a la pobreza, sensibles a las necesidades de nuestra gente, lo que hemos vivido. Le voy a poner a Enrique un punto álgido, ¿no?, como para conversar sobre este tema en alguna otra oportunidad más profundamente, ¿no? Existe hoy la tendencia de un grupo de colegas, de un grupo de médicos, ¿no?, que nos han dicho, por ejemplo, la rural no debe existir, por lo menos en las condiciones en las que se encuentra, ¿sí?, por un sinnúmero de circunstancias. Un tip, nada más, del concepto, de la visión que tiene la universidad sobre la medicatura rural en las circunstancias actuales. Y les dejamos, porque el tiempo se nos viene, para comprometer a Enrique para conversar sobre este y otros temas más de la visión de la universidad, los procesos de investigación, etcétera, etcétera, que nos falta tiempo para realmente hablar sobre la docencia universitaria en este campo. Un tip. Muchas gracias. El tip que puedo dar es el de mi experiencia personal. Realmente yo, durante el año de salud rural en la parroquia de San Vicente, en la provincia de Bolívar, tuve un crecimiento como persona. Aprendí de cerca lo que es la pobreza, lo que es la necesidad, y eso es invalorable, Patricio. Es invalorable para la formación de un médico. Obviamente que, complementando lo que decíamos hace un momento, nuestros estudiantes, mis estudiantes de mi facultad, no solamente estarán preparados para ese contingente de salud pública, sino también muchos de ellos tendrán la visión de expandir sus labores hacia el exterior y formarse en el exterior de la mejor manera. Muchas gracias, Enrique. Realmente una satisfacción haber conversado con Enrique Novoa, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional SEC
voy a insistir, San Stanislao de Kostka, ¿no? Para que ustedes graben este nombre, ¿no? Como una perspectiva a futuro realmente importante, interesante y loable de lo que está haciendo la universidad dentro de los procesos de educación sanitaria. Despido este programa insistiendo en el agradecimiento a Enrique Novoa y comprometiéndole para que en una próxima oportunidad podamos conversar sobre estos mismos temas universitarios y obviamente pues que ustedes puedan tener una gran gama de posibilidades dentro de la formación sanitaria. Un abrazo a ustedes y recuérdenles que pueden ustedes estar en contacto con nosotros los días viernes a las 10 de la mañana, los días lunes a las 10 de la mañana y los días sábados en el reprise a la misma hora de siempre, 12 del día. Síganos por las redes sociales, por el Facebook del canal Telesucesos Quito y obviamente pues pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos 0998-328-007 al cual ustedes pueden mensajear con alguna inquietud a través de los SMS o a través de la aplicación WhatsApp. Un abrazo y nos vemos en el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Portal Sanitario, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Portal Sanitario.